Buenos días, chavaloes. Ahí tenemos a Poldo. Día 2 de la ruta de los puertos de Pacojones. Los míos. Y aquí estamos en Ibia con una niebla que no se ve un pijo. Dispuestos a afrontar esta etapa número 2. Ahí están preparándose el padre y el hijo, que vienen desde Extremadura, nada más y nada menos. Y a ver qué nos depara. Yo no puedo con los collons, como dicen aquí por estas tierras. Así que vamos al lío. Bueno, chavales, mirad qué movida tenemos montada aquí en Santa Eulalia. Mirad qué movida. Vamos a hacer una foto palurdismo, ahí con la vaca amarela. La vaca amarela, ahí, donde la veis, la vaca amarela no es la de gafes, es la de detrás. Esa. Esa ahí, no, esta no, esta es la vaca amarela, que lo sepáis. Toca el claxon, Poldo, toca el claxon de la vaca, que sea. No, el claxon. Claro, ahí, que lo vean ahí. Very good, eso es. Bien, chavaloes. Eso mismo. Bueno, después de salir de Santa Eulalia y transitar por este tramo espectacular que es el de la carretera que va desde Santa Eulalia a la carretera que viene de Fonsagrada hasta Grandas de Salime, que es en la que estamos. Mirar el fondo, no sé si lo veis ahí, de las nubes por encima de... ¿Lo veis? Mirad que... Esto es Asturias, ahí lo veis. Bueno, como os dije, estamos en la Lugo 701, la carretera que va desde Fonsagrada a Grandas de Salime, y ahora vamos a girar a la derecha. Aquí veis en este desvío, y vamos a coger la LUP 3601. Mirad ahí cómo está el mar de nubes ahí abajo, no sé si lo veis. Estamos por encima de las nubes y ahí por detrás viene todo el grupo. Pues somos unos cuantos hoy, por lo menos 30. Ahí van las nubes, ahí las veis ahí abajo. Y bueno, la temperatura 12 gradinos, se fue la niebla ya y el día es de momento inmejorable. Así que vamos a intentar disfrutar a tope de la moto. Increíble, disfrutar del paisaje. Disfrutar del paisaje y disfrutar de Asturias. Esto te despierta sin duda por la mañana, que vienes medio apijotado, como yo ahora mismo, que tengo un apijotamiento de campeón del mundo y esto ya me despierta, Ahí lo veis. Revive la vida. Ahí está. Mirar, ahora vamos a entrar en el mar de nubes, vamos a sumergirnos en la niebla. Ya veis, lo dicho, Asturias, no sabemos ni por dónde van las curvas. De repente un sol de la hostia y de repente la más absoluta de las nieblas. Ahí veis el puente que vamos a cruzar. Estamos en la Lugo LU 702
con el Salime, mira, ahí vamos a cruzar por el puente, ¿eh? Ahí veis, maravilloso puente, ¿eh? Ahí viene la chavalada detrás, ¿no? Cruzando el puente. Parada en Ibias para repostar. Aquí traemos la cabalgata Reyes. Aquí con todos los integrantes. Nada más, mira, mira, mira qué care, mira. Mira, mira qué care. Mira. Llegamos aquí a la cabalgata Reyes ahí a tope. Vamos a seguir el día de la gasolinera. Mira qué pista. Ahí está. Echar un vistacín para que veáis la magnitud de la belleza del occidente asturiano. Mirar la niebla por donde está, por encima de nosotros y por debajo. Aquí te puedes encontrar todas las posibilidades meteorológicas. Ahí veis la niebla. Estamos bajando y vamos a subir ahí arriba. Detrás viene todos los chavaloes. Los chavaloes vienen detrás. Un pequeño respirín porque encontramos un coche. Y después vamos a seguir con la cañuca, ¿eh? Ahí vemos la maravillosa montaña del occidente, bien claro, ahora sin niebla. Y detrás la chavalada, los chavaloes. Vamos a seguir disfrutando de las 212, AS 212. Ahí estamos, mirar. Parada aquí en medio de el Tormaleo y de las 212 a tomar un pisco labis. Mirad qué fila de ellos estamos ahí. Vamos a tomar aquí un refrigerio. Vamos a grabar el trocín, Ahí arriba veis la cima.
vamos aquí curveando de lado a lado aquí por el pozo. Y aquí llegamos arriba. Aquí veis cómo llegó este fenómeno que tenemos delante, ¿eh? Ahora vamos a girar hacia Verducedo. No os perdáis el espectáculo que para donde vamos ahora, 22 kilómetros de espectáculo. Empezamos los 22 kilómetros de espectáculo de Verducedo, ¿eh? Atentos todo el mundo, ¿eh? Y encima con la carretera nueva y un coche en medio, ahí. Con el asfaltín nuevo. Ahí vamos delante, ahí Chiazara. Y ahora vamos a disfrutar de 22 kilómetros de auténtico lujo. Hace poco que nos asfaltaron esta carretera que antes estaba súper bacheada y estrecha. Y ya veréis, ya veréis. Y no, no estamos en los Alpes, ni en los Dolomitas. Mirad, estamos en Asturias. Estamos en Asturias. Paraíso Motero. Mirad allá. La montaña asturiana. Qué mal nos vendemos los asturianos, joder. Con todo lo que tenemos aquí. Buena comida, buen paisaje, buenas carreteras y además buena gente. Hay que venir a Asturias a disfrutar de este paraíso. Tenemos que meter el primer uki. Y ala. Os recomiendo a todos aquellos que no hayáis venido por esta carretera, repito, desde el Pozo de las Mujeres Muertas a Verducedo, que la hagáis. Os va a encantar. Os recomiendo a todos aquellos que no hayáis venido por esta carretera, repito, desde el Pozo de las Mujeres Muertas a Verducedo, que la hagáis. Os va a encantar. Bueno, señores, otro espectáculo. El Puerto Palo. Nada más y nada menos. En un día soleado estupendo. Otro mítico del occidente asturiano, el Puerto Palo. Puerto abierto. Mirad. Qué maravilla. Ahí está el Puerto Palo. Aquí cuando tira el viento, cuidado, Si pones una vela de windsurf, no falta aquí el motor. Puerto Palo, llegamos arriba. Ya os digo, aquí cuando sopla, sopla de carajo,
Vamos a comer en Polo de Allande. Una payuca. ¿Cómo se llama esto, Paco? Paco, ¿casa qué y esto? ¿Casa qué y esto? Casa Dios. Casa Dios. En Polo de Allande. Vamos a comer en Casa Dios. O sea, en la iglesia estamos comiendo. Lozano, no hagáis la rima fácil. Ya comimos en Polo de Allande una buena paellina. ¿Y qué más comimos? Jamón asado. Y ahora volvemos por el puerto de Palo, que hoy está magnífico, como visteis antes. Y no nos podemos perder este día, hay que aprovecharlo. Vamos a volver por el puerto Palo, y vamos tranquilamente navegando por aquí por el puertín de Palo hacia Grandas de Salime. Vaya paisaje más guay, disfrutando a tope. Ahí tenemos la imagen más icónica para mí de este viaje, que es la presa que vais a ver ahí a continuación cuando nos vayamos acercando de la presa de Grandas de Salime, que bueno, para mí tiene una especial, es algo especial porque bueno, ahí trabajó mi abuelo, ahí la veis ahí enfrente, trabajó mi abuelo en su construcción en los años 40, imaginaos esa obra de ingeniería en los años 40. Estas carreteras en los años 40 tenía que meter miedo esto. Entre otras cosas, construyeron un telesférico desde Navia hasta aquí para traer el hormigón para hacer ese pedazo de presa en los años 40. Allá arriba todavía está el pueblo donde vivían los trabajadores, que me decía mi abuelo que tenían hasta cine en los años 40. Y vamos a pasar por encima de ella. Esto en su día tuvo que ser la hostia construir esto. Cada vez que paso por encima de ella se me ponen los pelos de punta. Pensar que aquí estuvo mi abuelo trabajando como un perro. Aquí veis, estamos pasando por encima de la presa. Mira el agua embalsamada ahí. Esto sí que es espectacular. Y ahí arriba está el pueblo, ahí arriba, donde vivían los trabajadores. Esto sí que es espectacular. Bueno, llegamos a Santa Eulalia de Oscos y acabamos aquí la ruta de los puertos de Occidente. O sea que reto logrado en un día magnífico de moto, pero estamos agotados, Agotados estamos. Llegamos por fin. Después de esta machacada que nos metimos hoy, con el calor, 25 grados ahora mismo, 380 kilómetros hoy, y ala, 7.000 kilómetros este mes, y venga, ahí estamos. Mi mujer no está aquí. Ahí está, sí. Sí está.